Mi nombre es Brenda Sanders, tengo 26 años y, como joven fiscal, me reuní con una persona que había estado bajo sospecha por primera vez en 15 años. Esa persona, Mario Johnson, era un hombre adinerado y la persona con la que mi madre, Leslie, se había vuelto a casar, convirtiéndose así en mi padrastro. Él era adinerado, poseía una gran cantidad de propiedades y tierras, pero había rumores de que estaba evadiendo impuestos. La oficina de impuestos lo había estado investigando varias veces en los últimos años, pero no habían logrado encontrar ninguna evidencia. Después de una investigación a largo plazo, finalmente produjeron resultados que llevaron a una acusación. Coincidentemente, me asignaron a cargo de este caso. Hay una sensación indescriptible al tener a mi padrastro como mi primer caso de fiscalía. El día del juicio, mi padrastro y yo cruzamos caminos en el pasillo del tribunal. Inmediatamente lo reconocí como mi padrastro, a quien no había visto en 15 años. Se veía un poco más mayor y más delgado, pero su mirada aguda y el aura que mantenía a la gente a raya no habían cambiado. De hecho, parecía que su mirada se había vuelto aún más dura debido a su pérdida de peso. Mi padrastro no me notó y estaba a punto de pasar de largo, así que instintivamente le grité, «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Soy yo, Brenda. Cuidaste mucho de nosotras cuando mi madre estuvo bien». Sorprendida por mi repentina llamada, mi padrastro se dio la vuelta y al principio parecía que no me reconocía, pero recordó después de escuchar mi nombre. «Brenda, la niña que solía mandar a otros niños sin terminar adecuadamente la escuela, ¿qué haces aquí? ¿Vas a ir a prisión o algo así?» Se rió mientras se alejaba. Conocí a mi padrastro por primera vez aproximadamente 2 años después de que mi padre biológico falleciera. En ese momento, era un estudiante de primaria inferior y mi madre y yo fuimos a un parque de diversiones. Mi padrastro estaba esperando en la entrada. Mi madre me lo presentó y los tres jugamos en el parque, pero ocasionalmente, la fría mirada de mi padrastro hacia mí me asustaba y me impedía disfrutar del tiempo. Sin embargo, mi madre claramente lo disfrutaba y ver su sonrisa después de mucho tiempo me emocionaba. Me quedé dormida en la espalda de mi padrastro mientras nos íbamos. Más tarde, comenzó a venir a nuestra casa para las comidas y salir más frecuentemente con nosotras. Desde fuera, podía parecer que todo iba bien, pero cuando mi madre no estaba, mi padrastro se quejaba y yo no podía aceptarlo. «No tengo la obligación de cuidarte. Quiero estar con tu madre. Eres una molestia». Mientras hablaba amablemente conmigo frente a mi madre, ella siempre decía esto cuando no estaba presente. Mi padrastro tendía a menospreciar a los demás y tenía una personalidad arrogante. Escuché que su esposa anterior había huido de él porque no podía hacer las tareas domésticas ni cocinar, y la casa siempre estaba desordenada. Al ver esto, un amigo suyo presentó a mi madre como empleada doméstica, lo que llevó a su conocimiento. Inicialmente, cuando mi madre lo conoció, mi padrastro quedó inmediatamente encantado con ella y pronto propuso una relación, pero fue rechazada debido a mi presencia. Mi madre reveló que tenía un hijo de su difunto esposo y tenía la intención de cortar la relación, pero mi padrastro insistió en que no era un problema y solicitó repetidamente mantener una relación. Finalmente, mi madre cedió ante los persistentes avances de mi padrastro y comenzaron a salir. Sin embargo, mi padrastro me despreciaba y me rebelaba contra él, causando a menudo problemas en la escuela. Cada vez que causaba problemas, mi madre sentía que estaba molestando a mi padrastro y dudaba en casarse con él, pero él argumentaba que casarse con él me tranquilizaría y eventualmente se casaron un año después de comenzar a salir. Después del matrimonio, mi apellido no cambió y permaneció como el apellido de soltera de mi madre, mientras que mi madre tomó el apellido de mi padrastro. Esto fue por consideración de mi padrastro, pensando que cambiar el apellido podría llevar al acoso en la escuela. La nueva casa a la que nos mudamos era muy espaciosa y era evidente que era un hogar adinerado. Dado que mi madre había trabajado anteriormente como empleada doméstica, la casa siempre estaba bien organizada y tenía jarrones costosos exhibidos en la sala de estar.
Mi madre me mostró la nueva casa y me llevó a mi nueva habitación en el segundo piso. La habitación estaba equipada con un nuevo escritorio de estudio y una cama, y en mi emoción, salté a la cama seguida por mi madre. Estaba feliz de tener una nueva habitación, pero vivir con mi padrastro aumentó mi dolor y gradualmente me sentí volviéndome rebelde. Nunca me sentía en paz mientras vivía en esa casa. Gradualmente asistí menos a la escuela y, como resultado, mi madre fue llamada por la escuela y le recomendaron transferirme a otra escuela. Al ver a mi madre angustiada, mi padrastro me trataba aún más fríamente y, al observar cuánto lo despreciaba, mi madre parecía sufrir entre nosotros. Mi padrastro se había casado con mi madre a pesar de la oposición de su familia y parientes, y sentía que mi mala reputación en la escuela estaba dañando su imagen, lo que deterioró gravemente nuestra relación. A veces, cuando estaba de buen humor, mi padrastro me hablaba, pero cuando lo ignoraba, no podía ocultar su irritación y decía, «Estoy tratando de hablar contigo y esta es la actitud que me das». Mi madre siempre se mantenía tranquila ante tal comportamiento y se disculpaba diciendo, «Por favor, no digas eso. Ella es muy tímida y necesita tiempo para abrirse. Por eso dudé en casarme. Lo siento mucho por hacer pasar esto a ambos». Este intercambio se repetía y comencé a quedarme en mi habitación siempre que él estaba en casa para evitarlo. Antes del matrimonio, mi padrastro nunca se quejaba de mí frente a mi madre, pero tan pronto como empezamos a vivir juntos, su actitud cambió por completo y creo que mi madre estaba muy desconcertada por su transformación. Ella había soñado con los tres disfrutando de las comidas juntos pacíficamente después de casarse, pero la realidad fue exactamente lo contrario. Como me negaba a unirme a ellos para las comidas, mi madre, considerando mis sentimientos, traía comida a mi habitación y decía, «Brenda, lo siento. Siento haberte hecho daño al volver a casarme, pero sabes que fue difícil para mí mantenernos con mis propios ingresos. Tu padre no es realmente una mala persona. Ojalá pudieras entender eso». Aunque mi madre me consolaba de esta manera, tal vez había previsto esta situación, por lo que dudó en volver a casarse. Así es como me siento ahora. 3 años después de volver a casarse, mi padrastro, durante el verano, mi madre enfermó. En ese momento, estaba en 6º grado de primaria. Cuando se descubrió su enfermedad, le dieron un diagnóstico terminal, pero decidió someterse a una cirugía creyendo en su recuperación. Brenda, lo siento mucho por preocuparte. Si tengo esta cirugía, puedo estar sana de nuevo. Una vez que mejore, me encantaría que los 3 fuéramos al parque de diversiones otra vez. Tengo que seguir viviendo hasta que te conviertas en estudiante de secundaria este próximo abril. Antes de la cirugía, mi madre me habló con tal determinación. Después de la cirugía, no hubo mejoría en su condición y era visiblemente evidente que su cuerpo se estaba deteriorando. Cada vez que veía la condición de mi madre, mi padrastro estaba profundamente decepcionado, ahogaba sus penas en alcohol por la noche y a menudo descargaba su frustración ebria en mí. Cuando me encerraba en mi habitación, él gritaba para que abriera la puerta y, cuando me negaba, rompía la puerta para entrar, me insultaba y luego salía de la habitación cuando estaba satisfecho. Esto continuó casi a diario. 6 meses después de ser ingresada en el hospital, mi madre falleció sin superar su enfermedad. Durante sus visitas al hospital, mi madre siempre se preocupaba por mi padrastro y por mí. Ella decía, «Brenda, espero que tú y tu padre se lleven bien. Si no puedo volver del hospital, me preocupa tu futuro. Le he pedido a tu padre que te cuide hasta que te gradúes de la secundaria. Él lo prometió, así que por favor, escúchalo y sé una buena chica. Preocúpate más por mí que por ti misma». Le mentí para evitar que se preocupara. «Está bien, mamá. Me llevo bien con él, así que no te preocupes y vuelve a casa sana». 3 días después, durante el recreo, mientras jugaba en el patio de la escuela, el subdirector y mi profesora vinieron de repente para darme la noticia de la muerte de mi madre. «Tu abuelo acaba de llamar y, desafortunadamente, tu madre ha fallecido.
Tus abuelos vienen a recogerte, así que prepárate y espera en la puerta de la escuela. No podía entender lo que había sucedido de inmediato. Cuando escuché estas palabras, lo único que registró de inmediato fue la parte de prepararse, así que regresé al aula y comencé a empacar mis cosas. Mientras empacaba, las palabras del subdirector resonaban en mi mente: mamá ha muerto, mamá está muerta. Estas palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza y mis amigas, que parecían preocupadas, me hablaban mientras empacaba. Brenda, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? De repente, mi mamá, ella ha fallecido. Tu mamá ha fallecido sin tu papá. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero mis abuelos vienen a recogerme, así que tengo que esperar en la puerta de la escuela. Con esas palabras, salí del aula y me dirigí a la puerta de la escuela. Unos 20 minutos después, mis abuelos llegaron para recogerme y nos dirigimos al hospital en el coche de mi abuelo, que estaba totalmente silencioso por dentro y nadie hablaba una palabra. Cuando entramos en la habitación de mi madre en el hospital, vi a mi padrastro sosteniendo la fría mano de mi madre y llorando. Cuando nos notó, silenciosamente secó sus lágrimas y salió de la habitación. Siguiendo la urgencia de mi abuelo, me acerqué a mi madre, que parecía estar durmiendo pacíficamente. Le sacudí el cuerpo y le llamé, esperando de alguna manera una respuesta, pero no hubo ninguna. Mamá, mamá, despierta, por favor. Mamá, haré cualquier cosa que digas. Ayudaré con las tareas, cualquier cosa, por favor, despierta, mamá. Al escuchar mi suplicio sincero, mi abuela se conmovió hasta las lágrimas y se derrumbó, y mi abuelo la apoyó suavemente. Después de un rato, una enfermera entró para limpiar cuidadosamente el cuerpo de mi madre y comenzó a ordenar la habitación, haciendo que el entorno se volviera de repente ocupado. Mientras tanto, el personal de la funeraria llegó y comenzó los preparativos para transportar a mi madre. El cuerpo de mi madre fue colocado en una camilla y cargado en un vehículo de la funeraria que estaba esperando afuera, y luego fue llevado al tanatorio. Yo también me subí al coche con mis abuelos y seguí el vehículo de la funeraria hasta el tanatorio. Al llegar, los preparativos para el funeral de mi madre ya estaban en marcha. Mi abuelo preguntó por la ubicación de la sala de espera y, cuando nos mudamos allí, vimos a mi madre siendo colocada allí. Mi padrastro también estaba en la habitación con el personal de la funeraria. Después de la reunión, mi padrastro me empujó suavemente a un lado mientras yo permanecía al lado de mi madre y me sentaba a su lado. Debió de amarla profundamente, ya que miraba su rostro con una tristeza que nunca antes había visto. Después de que mi madre fue cuidadosamente lavada y arreglada, se veía tan hermosa como cuando estaba viva, con su rostro casi sonriendo. Durante el funeral, no tuve la oportunidad de pensar en mi propio futuro. En medio de la ocupación, estaba sentada en la sección familiar y continuaba inclinándome repetidamente ante los dolientes que visitaban. Maldita sea, Tom, ¿qué diablos es esto? Pero estaba hablando con una casa vacía. Tiré la botella de vino en el sofá, a quien le importa si mancha, y me senté bruscamente en la mesa de café. Esto no era algo que se desliza en una conversación, esto era un golpe, se acabó, una bofetada de la nada. Intenté llamarlo, solo sonaba y sonaba antes de que su buzón de voz me invitara casualmente a dejar un mensaje. Así que me senté ahí durante horas, esperando a que él entrara por la puerta. Seguía levantando mi teléfono, revisando si había llamadas perdidas, algún mensaje. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los aperitivos quedaron olvidados, y la botella de vino seguía allí, el símbolo sin abrir de lo que se suponía iba a ser nuestra celebración. Recuerdo cuando compramos esta casa, pensamos que esto era todo, que estábamos listos. Pero ahora solo había papeles de divorcio y silencio, y con cada minuto que no aparecía, no llamaba, se volvía cada vez más claro que quería salir. Pero ni siquiera pudo decírmelo a la cara, ni siquiera pudo darme una excusa patética. Tom no vino, y no llamó, y me quedé sola con un montón de papeles que nunca quise, contando una historia para la que no me inscribí.
cuando Tom entró al día siguiente, no estaba solo. Ahí estaba ella, una chica joven mirándome como si fuera noticia de ayer, pero esta casa, nuestra casa, la estaba mirando como si ya fuera suya. Oh, no cambiaría nada, dijo mientras pasaba de habitación en habitación, excepto tal vez la pintura en la sala. Iluminar un poco, ¿no crees? Está un poco cargado aquí. Sus palabras, como si estuviera marcando su territorio. Tom la siguió como un cachorrito perdido, luego se volvió hacia mí, con descaro. Viviremos aquí, Clara, en esta casa, con mi nueva esposa. Sentí la ira hervir dentro de mí, pero capté una mirada en sus ojos, o tal vez en los de ella, y en ese instante, una idea se encendió en mi cabeza. ¿Es así? Finalmente dije, controlando mis rasgos en algo calmado, demasiado calmado. Ella volvió a entrar, aún absorbiéndolo todo, reclamándolo con sus ojos codiciosos. Sí, ronroneó, estará bien. Luego me miró como si fuera un insecto bajo su zapato, pero no lo soy. Soy el insecto que sabe dónde se esconde la suciedad, sabe exactamente qué hacer cuando llegue el momento. Los observé como un halcón mirando a su presa. Tom hablaba de números y movía fechas, pero yo no escuchaba. Estaba planeando, pensando en cada pequeña forma en que podría volver esto contra ellos. Finalmente, les sonreía a ambos. No era una sonrisa feliz, pero eso no era de lo que se trataba. Esto era sobre esperar y ver, sobre mantener tus cartas cerca del pecho. Así que asentí. Está bien entonces. Tom se detuvo, probablemente esperando que gritara o arrojara algo, pero no, estoy jugando esto con más inteligencia. ¿Está bien? Repitió, confundido, buscando en mi cara el truco. Sí, está bien. Ustedes dos tortolitos se merecen el uno al otro. La chica sonrió, sin darse cuenta, pensando que lo tenía todo resuelto, y Tom, él tenía esa mirada como si tal vez hubiera esquivado una bala, pero en realidad, solo había disparado la pistola de salida. Me giré para esconder la sonrisa que se extendía por mi cara. Piensan que han ganado, que lo tienen todo resuelto, pero poco saben ellos que tengo planes propios. El juego apenas ha comenzado, y estoy a punto de hacer mi jugada. Me senté frente a Tom en la mesa de la cocina, un montón de papeles esparcidos entre nosotros. Hagamos esto rápido, dije, golpeando mis dedos en la mesa. Quiero mis 200,000 pesos, lo que puse en la hipoteca. Me llevo mis cosas, y eso es todo. Él estaba medio escuchando, sus ojos desviándose hacia donde su novia estaba merodeando como un cachorrito ansioso esperando una golosina. Sí, sí, dijo, suena justo, murmurando, sin apartar la mirada de ella. Una sonrisa, cruel y toda mía, levantó las comisuras de mi boca. Y con mis cosas, me refiero a todo lo que compré. Todo. Claro, lo que sea. Estaba sintiendo, sin importarle realmente o sin darse cuenta, probablemente ambas cosas. La atención de Tom estaba completamente en la joven, que ahora acariciaba la parte trasera del sofá de cuero que compré por capricho hace 3 años porque se veía elegante y cómodo. Repasamos el inventario que había preparado, punto por punto, y ni una sola vez discutió. No cuando reclamé la televisión de pantalla plana, no cuando conté los gadgets de cocina, la batidora de alta gama, los cuchillos de chef, la máquina de espresso que me tomó años elegir. Con un gesto distraído de su mano, firmó donde le señalé en cada papel, firmando nuestros años con menos consideración que la que le daba a su liga de fútbol de fantasía. Me costó todo no golpear la mesa con el puño para que realmente mirara lo que estaba cediendo, pero ¿para qué molestarse? Estaba consiguiendo lo que vine a buscar. Y así fue como se hizo. Firmamos nuestros nombres, despejando el camino para nuevos comienzos, o en su caso, un nuevo y brillante error. Mientras Tom salía de la habitación, probablemente para perseguir a su novia risueña, me quedé en mi lugar, disfrutando de la ligereza de poner fin a todo. La oí antes de verla, su voz como cristal tintineante, toda falsa y bonita.
Entró en la cocina, una que convertí de una pesadilla de los 70 en un paraíso moderno para los amantes de la comida, y pasó sus dedos por las encimeras de granito. Nunca cocinó nada en su vida, pensé, y probablemente ella no puede ni hervir agua. Eres vieja, pero tienes buen gusto, me dijo, un cumplido envenenado envuelto en un tono dulce que no llegaba a sus ojos. La miré de arriba abajo, con mi mirada fija. Querida, el buen gusto no tiene fecha de caducidad, pero veamos cuánto dura tu novedad por aquí. Y con eso, agarré la caja llena de álbumes de fotos, mi taza de café favorita y una colección de imanes de cada estado que visité y salí sin mirar atrás. No necesitaba mirar atrás para saber que aún estaba allí, probablemente confundida por mi negativa a pelear. Buen gusto, claro. Que descubra, como yo, que el mármol y el cuero no significan nada sin alguien real con quien compartirlo. Tenía mis recuerdos, mi dignidad y, en poco tiempo, una cuenta bancaria que convertiría esa casa en un recuerdo distante. El día de la mudanza tuvo todo el drama de un mal programa de televisión. Tom solo se quedó allí, con la boca abierta mientras los mudanceros hacían viaje tras viaje fuera de la puerta. Sofá, fuera, los calentadores elegantes por los que regateé, fuera. Y sí, cuando dije todo, también me refería al fregadero de la cocina. Esa era una obra maestra de acero inoxidable, y era mío. Cuando entré, era mío. Cuando salí, seguía siendo mío. Su chica, como se llame, perdió el control, de pie en tacones de diseñador sobre el suelo de madera que elegí. Esto no era parte del trato, gritó, como si estuviera dando órdenes ahora. Me apoyé en el marco de la puerta, cada pedazo de papel con la firma de Tom un escudo. El trato era que me llevo lo que es mío. Eso es todo. Tom finalmente encontró su voz, un poco temblorosa pero ahí. Clara, hablemos de esto. Tiene que haber. Lo interrumpí con un gesto de mi mano. Hablar. Tú firmaste, Tom, claro como el día. Todo lo que compré, me lo llevo. Se pasó una mano por el pelo, como solía hacer cuando se daba cuenta de que estaba en problemas. Pero el fregadero, Clara, vamos. No me moví. Deberías haber leído la lista. No es mi problema que estuvieras demasiado ocupado con ella. Asentí hacia su aventura, que ahora estaba frunciendo el ceño como una niña a la que le dijeron que la Navidad estaba cancelada. ¿Pero dónde vamos a lavar los platos ahora?, preguntó ella, con las manos en las caderas como si estuviera en algún tipo de enfrentamiento. No pude evitarlo, me reí. Supongo que lo resolverás, ¿no? Tom ahora caminaba de un lado a otro, con una especie de mirada de animal enjaulado. Clara, no podemos simplemente, necesitamos algunas de estas cosas. ¿Qué tal los calentadores? Es invierno. Eché un vistazo a la pared donde solía estar el calentador. Acurrucarse. Oye, tal vez ustedes dos puedan abrazarse para calentarse. Clara, su voz se quebró, típico, siempre alto cuando estaba perdiendo. Teníamos un acuerdo. Lo teníamos. Acordaste 200,000 y que yo me llevaría mis cosas. Bueno, me estoy llevando mis cosas. Eso es justo. Eso es lo que me corresponde. Se quedó callado, esa derrota asentándose en sus hombros. Su chica, ella aún no lo entendía, sus pies pegados al suelo, su cara retorcida. Esto es una porquería. Me puse el abrigo, el que solía dejar colgado en el gancho junto a la puerta. Tus problemas ya no son mis problemas, querida. Me puse las gafas de sol, agarré mi bolso y salí al frío. Los mudanceros tenían las últimas cajas listas para ir, y les di la señal. Hora de seguir adelante. Detrás de mí, la puerta de la casa quedó abierta, dejando salir todo el calor, una buena metáfora, tal vez, pero no estaba de humor para poesía. Estaba de humor para empezar de nuevo. Mientras me alejaba, los dejé de pie en una casa vacía que una vez estuvo llena de todo, todo menos amor.
Amor que tendrán que encontrar por su cuenta, sin las comodidades que les traje a sus vidas. Un mes había volado desde la separación, mi nueva vida tomando forma lentamente, cuando mi teléfono vibró con un número que conocía demasiado bien. Mi ex, sonando todo ahogado y perdido, estaba en la línea. No puedo hacer esto más, gimió. Estoy cocinando, limpiando, todo soy yo, todo el día. Me contó cómo su joven esposa no hacía nada, solo movía los pulgares en la pantalla de su teléfono o salía con sus amigos. Estaba aprendiendo por las malas, manejando ollas y sartenes, fregando inodoros y manejando la ropa. Por favor, ¿podemos intentarlo de nuevo? Cometí un error. Estaba prácticamente suplicando, esa nota en su voz como si nunca hubiera conocido un día de trabajo en su vida. Sostuve el teléfono, una sonrisa apareciendo en mi cara. Tienes agallas, me reí en el receptor. Pero hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Colgarse sintió como soltar la bolsa más pesada que había estado cargando sin saberlo. Liberada de ese viejo peso muerto, me lancé a mi último proyecto, mi propia casa. Sí, lo oíste bien. Mi casa. No la nuestra, no la suya, sino mi propia casa. Mientras estaba en la entrada, mi nuevo lugar estaba lleno de voces y pasos, un lienzo en blanco esperando a que lo llenara de vida. Señora, ¿dónde quiere esta caja? Llamó uno de los mudanceros, luchando con una caja etiquetada cosas de cocina. Allí, junto al mostrador, le dirigí, señalándole el lugar. La avanzada de mi nuevo hogar éramos solo yo y un equipo que no se preocupaba por el pasado. Cuando llegó el momento de testificar en la corte, le pedí a la exesposa que testificara sobre los métodos de evasión de impuestos de mi padrastro y ella aceptó. Inmediatamente después de obtener evidencia sólida de la evasión de impuestos, convoqué a mi padrastro a la corte. El día del juicio, al pasar a mi padrastro en el pasillo del tribunal, me dirigí a él. Él respondió como lo había hecho hace 15 años, Brenda, la niña que solía mandar a otros niños sin terminar adecuadamente la escuela, ¿qué haces aquí? ¿Vas a ir a prisión o algo así? Mientras estaba a punto de irse riéndose, me detuve y dije, esta es la fiscalía. El que va a ir a la cárcel eres tú. Al escuchar esto, la cara de mi padrastro cambió repentinamente. Te has convertido en fiscal, bueno, es increíble. Es sorprendente cómo alguien que apenas terminó la escuela primaria puede convertirse en fiscal. ¿No pensabas que me estarías procesando? ¿Lo pensaste? Muchos han intentado y fallado. No creo que tengas oportunidad considerando todos los problemas que te cuidé cuando eras joven. Tenlo en cuenta durante el juicio, dijo mientras se reía y se dirigía al tribunal. Regresé a la oficina para recoger algunos documentos y luego entré al tribunal sintiéndome compuesta. Cuando mi padrastro me vio en la corte, sonrió y comenzó a hablar, bueno, si no es mi hija, ¿realmente crees que puedes juzgarme? Sus palabras causaron conmoción en la sala del tribunal y hubo murmullos de sorpresa. Sin dejarme perturbar por su provocación, respondí tranquilamente, eso fue hace 15 años. Además, nunca fui adoptada formalmente, así que no somos familia. Incluso si fueras mi padre biológico, aquellos que cometen delitos necesitan ser castigados. Por eso me convertí en fiscal. Al escuchar mi respuesta, el juez nos advirtió que nos abstengamos de conversaciones personales. La risa de mi padrastro resonó en la sala del tribunal y el ambiente se volvió tenso. El juicio comenzó formalmente y, mientras leía la acusación, el abogado de mi padrastro inició la defensa. La excelencia de este abogado era ampliamente reconocida y fue su habilidad la que contribuyó a decisiones anteriores de no persecución. Al ver los cargos que presenté, mi padrastro parecía esperar una no persecución esta vez también. Y parecía relajado mientras hablaba con su abogado, su señoría, los cargos presentados carecen de evidencia suficiente. Procedimientos adicionales serían inútiles. ¿Podemos cerrar el tribunal pronto? Mi padrastro declaró esto con confianza cuando el juez me preguntó si había alguna evidencia adicional.
Presenté pruebas decisivas, su señoría. He convocado a una testigo que conoce bien los métodos de evasión de impuestos del señor Johnson. ¿Puedo solicitar su testimonio en la corte? Esta solicitud causó conmoción en la sala del tribunal y mi padrastro y su abogado no pudieron ocultar su molestia. Concedido, por favor llama a la testigo, dijo el juez. Con el acuerdo del abogado, llamé a la testigo desde afuera hacia la sala del tribunal. Al abrirse la puerta del tribunal y girar todas las miradas en esa dirección, mi padrastro reconoció a su exesposa y perdió el color en su rostro. ¿Por qué está ella aquí, su señoría? Esta mujer me ha dañado antes. Por favor, no crean en sus palabras, dijo. El juez notó su pánico y le ordenó que permaneciera en silencio. Señor Johnson, por favor, manténgase en silencio. Consideraremos la declaración de la testigo. Escúchenla. Objeción. Esta mujer tiene un pasado criminal. ¿Debemos creer las palabras de una prisionera? La fiscalía está demasiado sesgada. La aparición inesperada de la testigo claramente inquietó al abogado. El juez hizo que la testigo anunciara su nombre y jurara decir la verdad antes de tomar su testimonio. Mientras complementaba el relato de la testigo, presenté documentos evidenciales relevantes para presionar a mi padrastro. Después de concluir el testimonio, el juez declaró que el veredicto se anunciaría en una semana y levantó la sesión por el día. Mario reconoció que la situación no le favorecía y salió del tribunal quejándose con su abogado. Después de que se fue, exhalé un suspiro de alivio y me sorprendió lo compuesta que había estado. Mis colegas me felicitaron, llenándome de un sentido de logro, y esperaba con ansias el veredicto oficial, esperando que los cargos fueran confirmados. Una semana después, el juez anunció el veredicto y Mario fue sentenciado a tiempo real en prisión, terminando así la larga batalla entre la Oficina de Impuestos y Mario Johnson. Mario, que no podía aceptar el veredicto, me criticó vehementemente: te cuidé y así me pagas. Repayas la bondad con traición. Tengo la intención de apelar, prepárate. Cuando se acercó gritando, la seguridad intervino rápidamente y lo escoltó fuera del tribunal. 2 semanas después, la apelación de Mario fue desestimada y él apareció en la fiscalía antes de ser enviado a un centro de corrección. Cuando lo vi en la fiscalía, se veía significativamente más delgado y enfermo. Lo enfrenté brevemente y luego me fui cortésmente. Posteriormente, Mario renunció a todas sus propiedades, pagó los impuestos adicionales en la fianza y luego desapareció de su residencia, volviéndose irrastreable. Mientras tanto, al haber procesado con éxito a Mario, quien previamente había eludido la condena, gané mucha experiencia práctica y me convertí en una recién llegada destacada en la fiscalía. Más tarde, me casé con mi pareja de mucho tiempo, quien aceptó felizmente vivir con mis abuelos. Él es un trabajador de oficina regular con una personalidad muy amable. Vivir junto con mis abuelos no le causó problemas y cuidaba de su salud y vida diaria aún más que yo. 1 año después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada, pero no habíamos confirmado el género del bebé. Si es una niña, planeamos nombrarla en honor a mi madre, Leslie, y cuando les conté a mis abuelos, quedaron encantados. Mis abuelos son muy cariñosos con mi esposo y esperan con ansias el nacimiento de nuestro hijo. Al haber perdido a mis padres a una edad temprana y haber crecido sin conocer su amor, no sé qué habría hecho sin el apoyo de mis abuelos. Tal vez habría crecido sin saber cómo mostrar afecto, sin embargo, gracias al amoroso cuidado de mis abuelos, pude reformarme y seguir una carrera como fiscal. Es gracias a que mis abuelos me acogieron que estoy aquí ahora. Ser abandonada por mi padrastro sorprendentemente llevó a un giro positivo en mi vida. No quiero que mi futuro hijo se sienta solo y, sin importar qué tipo de niño nazca, espero darle el afecto profundo que mis abuelos me mostraron. A medida que avanzaba mi embarazo, reflexioné sobre todo, desde mi infancia hasta el presente. Di a luz de manera segura y fue una niña. Mi esposo estaba encantado con esta noticia y mis abuelos estaban muy felices, lo que me hizo sentir profundamente realizada.
Actualmente, estoy tomando un descanso del trabajo, pero planeo equilibrar la crianza con mi carrera en